14 de octubre de 1962. Un avión espía. Una imagen borrosa. Y el mundo, a solo minutos de la aniquilación total. Veremos cómo la tensión entre dos superpotencias convirtió una pequeña isla en el tablero de ajedrez más peligroso de la historia. Descubrirás las decisiones secretas, los faroles y las llamadas desesperadas que, durante 13 días, balancearon a la humanidad en el filo de la navaja nuclear. Entenderás por qué, incluso hoy, los ecos de aquellos días nos recuerdan lo fácil que es caer en el olvido o la ceniza. Esta historia no es solo pasado. Es una advertencia. Empezamos. El 14 de octubre de 1962, una imagen capturada por un avión espía U-2 desató una alarma gélida en Washington. En suelo cubano, a solo 145 kilómetros de Florida, se erigían, en secreto, emplazamientos de misiles balísticos soviéticos con capacidad nuclear, capaces de alcanzar ciudades estadounidenses en minutos. Aquel día marcó el inicio de la crisis de los misiles cubanos, un enfrentamiento de solo 13 días que llevó al mundo al umbral de un holocausto nuclear, dejando a la humanidad entera conteniendo la respiración. La crisis de los misiles cubanos no fue un mero incidente diplomático, fue el pico más agudo de la Guerra Fría. La encrucijada más peligrosa donde Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraron cara a cara, armados con la capacidad de aniquilarse mutuamente y arrastrar al planeta a un invierno nuclear. Fue la hora cero de la diplomacia, donde cada movimiento podía significar la supervivencia o el fin de la civilización. Este episodio se convirtió en el estudio de caso definitivo sobre la Brinmanship y la gestión de crisis en la era atómica. Pero, ¿cómo se llegó a tal precipicio? La instalación de misiles soviéticos en Cuba fue la culminación de tensiones acumuladas. La Revolución Cubana de 1959 había acercado a Fidel Castro al bloque soviético, generando profunda alarma en Washington. La fallida invasión de Bahía de Cochinos, en 1961, y los intentos de la CIA de derrocar a Castro, Operación Mangosta, intensificaron la vulnerabilidad de la isla. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Nikita Khrushchev vio en Cuba una oportunidad estratégica, proteger a un aliado y, crucialmente, como contrapeso directo al despliegue de misiles estadounidenses Júpiter con capacidad nuclear en Turquía e Italia, a las puertas soviéticas. Era un juego de poder simétrico que desembocó en la crisis de los misiles cubanos. El descubrimiento fue una bomba de relojería. El presidente John F. Kennedy convocó de inmediato al EXCOM, un comité de emergencia. Las opciones eran pocas y aterradoras, un ataque militar directo a Cuba, que provocaría una respuesta soviética y una guerra total, o un bloqueo naval, una cuarentena como la llamó Kennedy, alrededor de la isla. El 22 de octubre, Kennedy anunció públicamente el descubrimiento y la cuarentena, exigiendo la retirada de los misiles. Advirtió que cualquier ataque desde Cuba sería considerado un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos, con una respuesta total. El mundo se paralizó. Los días siguientes fueron una agonía. Barcos soviéticos se dirigían hacia la línea de cuarentena, mientras la Marina de Estados Unidos se preparaba para interceptarlos. La tensión era palpable, un error de cálculo podía desatar el Armagedón. Un avión U-2 fue derribado sobre Cuba. Pero el momento más estremecedor se vivió bajo el agua, cuando un submarino soviético, acorralado por destructores estadounidenses y sin comunicación con Moscú, estuvo a segundos de lanzar torpedos nucleares al creer que la guerra había estallado. La decisión de un oficial a bordo de abstenerse salvó al mundo de un cataclismo. La supervivencia de la humanidad pendía de hilos invisibles, demostrando que la crisis de los misiles cubanos fue mucho más que una pugna política, fue una danza mortal con el destino. La crisis de los misiles cubanos no fue un simple episodio de la Guerra Fría, fue el vértice de una espiral de tensión, un enfrentamiento de apenas 13 días de octubre de 1962 que llevó a la humanidad al precipicio de su propia aniquilación. Fue la prueba definitiva de la disuasión nuclear, un pulso implacable entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo epicentro radicaba en la isla de Cuba, a escasos 90 millas de las costas de Florida. En esencia, la crisis de los misiles cubanos se gestó en el descubrimiento de misiles balísticos soviéticos con capacidad nuclear en territorio cubano, transformando un escenario de Guerra Fría en el punto de máxima ebullición, el umbral de una guerra nuclear global. Los orígenes de la crisis se entrelazan con una serie de eventos que sembraron la desconfianza y la hostilidad. La Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, había desplazado un régimen afín a Washington, inclinando a la isla hacia la órbita soviética. Este giro geopolítico fue percibido por Estados Unidos como una amenaza directa a su seguridad en el hemisferio occidental. Las respuestas no se hicieron esperar. La fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, orquestada por la Agencia Central de Inteligencia, y la posterior Operación Mangosta, una serie de acciones encubiertas destinadas a desestabilizar y derrocar a Castro, solo sirvieron para cimentar la alianza entre Cuba y la Unión Soviética.
Mientras tanto, el despliegue de misiles estadounidenses Júpiter con capacidad nuclear en Turquía e Italia, países vecinos de la Unión Soviética, fue interpretado por Moscú como una provocación directa, una amenaza existencial que exigía una respuesta simétrica. La instalación de misiles ofensivos en Cuba, por tanto, fue la solución soviética a esta asimetría percibida, el combustible que encendió la mecha de la crisis. El descubrimiento que desató la crisis ocurrió el 14 de octubre de 1962. Un avión de reconocimiento U-2 estadounidense, volando a gran altura sobre Cuba, capturó fotografías irrefutables. Las imágenes revelaron sitios de construcción de instalaciones de misiles balísticos de medio alcance, capaces de transportar ojivas nucleares y alcanzar ciudades estadounidenses en cuestión de minutos. La evidencia era abrumadora, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había mentido, y la amenaza nuclear era inminente y palpable. La reacción en Washington fue inmediata y de extrema gravedad. El presidente John F. Kennedy, consciente del peso de la historia sobre sus hombros, convocó al Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Las opciones sobre la mesa para abordar la crisis eran drásticas y limitadas, desde un ataque militar directo, que implicaba invadir Cuba y destruir las instalaciones, hasta un bloqueo naval que impidiera la llegada de más armamento ofensivo soviético. Cada elección conllevaba el riesgo de desencadenar una guerra total. Tras días de deliberación secreta, Kennedy anunció públicamente el 22 de octubre su decisión de imponer una cuarentena naval alrededor de Cuba, un eufemismo cuidadosamente elegido para evitar la connotación belicista de un bloqueo. Esta medida, central en el desarrollo de la crisis, tenía un objetivo claro: interceptar y detener cualquier buque con destino a Cuba que transportara material militar ofensivo. El mensaje era inequívoco: Estados Unidos no toleraría la presencia de armas nucleares soviéticas en su patio trasero. Kennedy advirtió que cualquier ataque proveniente de Cuba sería considerado un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos, y la respuesta sería total. El mundo contuvo la respiración. La línea de cuarentena se convirtió en la frontera invisible de una posible guerra nuclear. La armada estadounidense se despegó, y los barcos soviéticos, cargados con misiles y equipamiento, se acercaron, desafiando la voluntad de Washington y escalando la peligrosidad de la crisis. La escalada de tensión durante esos días fue implacable, llevando a la crisis a momentos de terror puro. El 24 de octubre, 18 buques soviéticos que se dirigían a Cuba se detuvieron antes de alcanzar la línea de cuarentena, en un primer indicio de distensión. Sin embargo, la situación permaneció volátil. La posibilidad de una invasión estadounidense de Cuba se preparaba activamente, con cientos de miles de tropas listos para el asalto. Fue en este clima de paranoia cuando la crisis estuvo a punto de descontrolarse. El 27 de octubre, un avión U-2 de reconocimiento estadounidense fue derribado sobre Cuba, matando a su piloto. Este incidente, una trágica casualidad o una provocación intencional, intensificó dramáticamente la urgencia de la crisis. Pero el momento más estremecedor y menos conocido en ese entonces se gestó bajo las aguas del Caribe. Un submarino soviético B-59, armado con torpedos nucleares y acorralado por destructores estadounidenses que lanzaban cargas de profundidad para forzarlo a emerger, se encontró sin comunicación con Moscú. La tripulación, exhausta y bajo la inmensa presión de creer que la guerra ya había estallado, debatió lanzar sus torpedos nucleares contra la flota estadounidense. La decisión, según relatos posteriores, recayó en 3 oficiales, y solo la intervención crucial de Vasily Arkhipov, un oficial superior que se negó a dar su aprobación, salvó al mundo de un cataclismo inminente. El funcionamiento de esta cadena de mando improvisada, la falta de información y la creencia de que un ataque real estaba en marcha, demuestran la fragilidad de la existencia humana ante un error de juicio en la crisis de los misiles cubanos. La supervivencia de la humanidad pendía de hilos invisibles, confirmando que la crisis de los misiles cubanos fue mucho más que una pugna política, fue una danza mortal con el destino. En medio de este caos y tensión, las negociaciones secretas se intensificaron, convirtiéndose en el epicentro de la resolución de la crisis. Mientras el mundo esperaba el Armagedón, Kennedy y Khrushchev intercambiaron misivas, algunas públicas y otras a través de canales secretos. Khrushchev, en una jugada maestra de diplomacia arriesgada, propuso un acuerdo: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retiraría sus misiles de Cuba a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir la isla. Pero hubo un componente adicional, una condición secreta que Kennedy aceptó y que fue crucial para el desarme de los misiles. Estados Unidos se comprometería a retirar sus misiles Júpiter de Turquía, una concesión que se mantuvo en secreto para evitar la humillación de un aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y mantener la imagen de una victoria estadounidense sin concesiones. Este acuerdo, gestado en el filo de la navaja, demostró la voluntad política de ambos líderes para retroceder del abismo. El impacto y las consecuencias de la crisis fueron profundos y duraderos, redefiniendo las relaciones internacionales durante la Guerra Fría.
La lección de estar al borde de la aniquilación llevó al establecimiento de la línea caliente, un enlace directo de comunicación telefónica, posteriormente teletipo, entre Washington y Moscú. Este enlace fue diseñado para facilitar el diálogo rápido y directo entre los líderes en futuras crisis, evitando los peligrosos malentendidos que casi desataron la guerra en 1962. Además, la crisis impulsó una renovada urgencia por el control de armas. Un año después, en 1963, se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua, marcando el inicio de un periodo de distensión entre las superpotencias. Así, la crisis no solo evitó una guerra, sino que también sentó las bases para una gestión de conflictos nucleares más cautelosa, una característica clave de la Guerra Fría tardía. Las lecciones de la crisis resuenan con fuerza hasta nuestros días. Es un estudio de caso fundamental en la diplomacia nuclear, la gestión de crisis bajo presión extrema y los peligros inherentes a la escalada incontrolada. Subraya la importancia crítica de la comunicación efectiva, la contención estratégica y la voluntad política para negociar y ceder, incluso ante la adversidad. Demostró que la razón y la pragmática, aunque frágiles, pueden prevalecer sobre la confrontación ideológica y la destrucción mutua asegurada. La crisis permanece como un recordatorio sombrío de lo cerca que estuvo la humanidad de su propio fin, un faro de advertencia en la historia de las relaciones internacionales. Este evento subraya el poder devastador de las armas nucleares y la delgada línea que separa la paz de la catástrofe. La resolución de la crisis, tras 13 días de pulso atómico, no fue un final, sino el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales, marcada por una sombra nuclear perpetua. El acuerdo, logrado en el filo de la navaja, dejó tras de sí un legado de consecuencias tangibles y lecciones indelebles que redefinieron la Guerra Fría y la comprensión de la diplomacia en la era nuclear. La primera y más inmediata consecuencia fue la implementación de la línea caliente, un enlace de comunicación directo y seguro entre Washington y Moscú. Este teléfono rojo, establecido en 1963, fue una respuesta directa a la peligrosa lentitud y los malentendidos que caracterizaron las comunicaciones entre Kennedy y Khrushchev durante aquellos días de octubre de 1962. Su creación simbolizó un reconocimiento mutuo de la urgencia de evitar futuras escaladas involuntarias, un testimonio silencioso de lo cerca que estuvieron de cruzar el umbral de la destrucción total. Este momento de lucidez post-crisis también impulsó la búsqueda de acuerdos de control de armas. Representó un intento de mitigar la carrera armamentista, una primera grieta en el muro de desconfianza ideológica que había dominado la Guerra Fría. El Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, firmado en 1963 por Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, fue un paso pionero para limitar las pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua. La contención estratégica y la voluntad política para negociar y ceder, demostradas en el apogeo de la crisis, empezaban a dar frutos en el ámbito del desarme. La crisis de los misiles no solo evitó la guerra nuclear, también marcó el inicio de un periodo de distensión en la Guerra Fría. Ambas superpotencias, habiendo mirado fijamente al abismo, comprendieron la necesidad de coexistir, aunque fuera con una rivalidad contenida. La imagen de la humanidad al borde de su propia aniquilación dejó una cicatriz profunda y generó una mayor cautela en la confrontación directa. La diplomacia secreta y pública, la gestión de crisis bajo presión extrema y el reconocimiento de que la victoria nuclear era una quimera suicida, reconfiguraron las reglas del juego. La diplomacia secreta y pública, la gestión de crisis bajo presión extrema y el reconocimiento de que la victoria nuclear era una quimera suicida, reconfiguraron las reglas del juego. Hoy, la crisis de los misiles se recuerda como el estudio de caso por excelencia en diplomacia nuclear y gestión de crisis. Es un faro de advertencia, un recordatorio sombrío de lo cerca que estuvo el mundo de un cataclismo. Subraya la importancia crítica de la comunicación efectiva, la contención estratégica y la capacidad de los líderes para priorizar la razón sobre la confrontación ideológica, incluso cuando las presiones internas y externas amenazan con descarrilar cualquier intento de paz. La pragmática, aunque frágil, prevaleció sobre la destrucción mutua asegurada. El compromiso secreto de Estados Unidos de retirar los misiles Júpiter de Turquía, junto con la promesa de no invadir Cuba, demostró la complejidad de las negociaciones en la sombra que salvan al mundo. Este enfrentamiento de octubre de 1962 permanece como una lección ineludible, la delgada línea que separa la paz de la catástrofe nuclear es más tenue de lo que jamás imaginamos. La capacidad destructiva de las armas atómicas es un poder que exige una responsabilidad sin precedentes, y la crisis de los misiles nos enseñó que la humanidad, a pesar de sus profundas divisiones, posee la capacidad de aprender de sus errores y, en el último instante, alejarse del borde del abismo. Su legado es un llamado constante a la prudencia, la diplomacia y el diálogo para evitar que la confrontación ideológica vuelva a llevarnos tan cerca de la extinción. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.